Bien, queridísimos hermanos, quiero agradecer de nuevo la acogida del Padre José Rafael y la de ustedes también. Estuvimos en septiembre por aquí, el trato fue buenísimo y quisimos estar aquí. Ustedes son los culpables junto a vuestro párroco de que yo esté aquí. Entonces, gracias a Dios por la acogida. Y esto es iglesia, uno dejar el país, ¿verdad? Ir a otra parroquia y sentir que lo que somos familia, calor de otros hermanos. Esa es la iglesia, la riqueza de nuestra iglesia católica. Pues bien, celebramos hoy la solemnidad de la Santísima Trinidad y trataré de explicar un poquito las lecturas en 4 momentos. Primero, la fiesta que celebramos domingo pasado, Pentecostés, Santísima Trinidad. Luego responder 2 preguntas, ¿cómo es Dios? Y responderemos esta pregunta desde la lectura que hemos escuchado. Segunda pregunta, ¿por qué tendríamos nosotros que creer en Dios? ¿Por qué tendríamos que creer en Dios? Y el cuarto momento, algunas implicaciones de creer en Dios, Dios que es Trinidad. Primero, Pentecostés. Pentecostés escuchamos que es la fiesta de la unidad. Y escuchamos en una de las lecturas el domingo pasado que la iglesia primitiva hablaba diversidad de lengua. Y cuando uno escucha eso, dice, wow, qué bueno. Y ese gesto se repite en la iglesia hoy también. Pero el acento, queridísimos hermanos, en Pentecostés no recaía sobre la diversidad de lengua que la gente hablaba, la iglesia hablaba en el momento, sino más bien que todos los que estaban ahí entendían en su propia lengua aquello que los discípulos hablaban, entendían. Y ahí esto es bonito porque en medio de la diversidad, en la procedencia de múltiples naciones, la presencia del Espíritu Santo fue causa para que quienes estuvieran ahí lograran comprenderse e entenderse. Y es donde la iglesia ponía el acento. Diversidad sí, pero todo se comprende, todo se entiende. Y aquí encontramos una palabra bonita. Dios habla a través de la iglesia. Dios se comunica a través de la iglesia. Y habla, se comunica para ser comprendido, para ser comprendido. Es la fiesta de la unidad, de la comunión, de la fraternidad. Santísima Trinidad un domingo después. ¿Por qué? ¿No sería acaso esta solemnidad una invitación de que nosotros creyentes entremos en el misterio de Dios? Entremos en esta unidad de Dios, entremos en esta fraternidad que el Padre vive con el Hijo en el Espíritu Santo. Por ahí va el asunto, queridísimos hermanos. Pero para entrar en esta comunión con Dios, la pregunta, ¿y cómo es Dios? Veamos la primera lectura. Empecemos por aquí, del libro del Éxodo. Ese texto que hemos escuchado, ¿cuál es el contexto? Capítulo 34. Pero en el capítulo 32 sucedió algo interesante. El pueblo se apartó de Dios. Y el pueblo se construyó un becerro. Y el pueblo frente al becerro dijo, este es nuestro Dios que nos sacó de Egipto y a él vamos a adorar. Se apartó de Dios. Y luego en el capítulo 33, esa distancia que el pueblo siente de Dios, distancia, cercanía. Y ahora, la lectura que hemos escuchado, deja sentir en Moisés esa molestia, por así decirlo, por lo que el pueblo había hecho. Hacer un becerro y adorar el becerro. ¿Qué hizo Moisés? Moisés subió de madrugada al monte Sinaí, llevando de la mano las 2 tablas de piedra, como le había mandado el Señor. Subió y no subió de buena manera, subió molesto por el pecado de idolatría que el pueblo había cometido. Y el Señor, ¿qué hizo? Descender. Lo propio de Dios siempre descender. Es el Dios cercano, es el Dios que se acerca, es el Dios que no abandona, aunque el pueblo en cierto modo decida abandonarle y vivir como un enemigo en relación a su Dios. Moisés, ¿qué hizo? Pronunció entonces el nombre del Señor, y el Señor, pasando delante de él, proclamó: yo soy el Señor, el Dios compasivo y clemente, paciente y misericordioso. Moisés, tú estás molesto por lo que el pueblo hizo, pero resulta que yo soy el Dios clemente, compasivo, misericordioso. Yo sigo amando a este pueblo. Queridísimos hermanos, y aquí encontramos la primera característica de Dios, primer atributo de Dios. Es cierto que el pueblo le abandonó, es cierto que el pueblo cayó en pecado de idolatría, es cierto que el pueblo apartó su corazón de Dios, pero también es verdad que en medio del pecado, Dios permaneció fiel con este pueblo. Dios se mostró compasivo, Dios se mostró misericordioso con este pueblo.
Queridísimos hermanos, celebrar la Santísima Trinidad es celebrar el amor de Dios, un amor que da vida, un amor que no aniquila, un amor que no busca, un amor que no condena, un amor que no señala, sino un amor que salva, que salva. Y lo vamos a descubrir en el Evangelio que hemos escuchado. Un Dios compasivo, misericordioso, lento a la cólera y fiel. Es cierto que el pueblo hizo alianza conmigo, pero también es verdad que el pueblo no permaneció fiel a la alianza. Sin embargo, Dios ha permanecido fiel a la alianza que hizo con el pueblo. Dicho de otro modo, queridísimos hermanos, la relación nuestra, ¿verdad? Esta relación con Dios que permanezca no depende de nuestra fidelidad, no depende de si somos buenos o malos, depende de la misericordia infinita de Dios por cada uno de nosotros. Es por cada uno de nosotros. Al instante Moisés se postró en tierra y lo adoró diciendo: si de veras ha hallado gracia a tus ojos, dígnate venir ahora con nosotros, Señor. Aunque este pueblo sea de cabeza dura, perdona nuestras iniquidades y pecados y tómanos como cosa tuya. Si ha encontrado gracia a tus ojos, ven con nosotros, no nos abandones. Y aquí aparece, queridísimos hermanos, una característica muy propia de la alianza que Dios hizo con el pueblo. ¿Y cuál es? Una dimensión externa, por así decirlo. Primero, Dios frente al pueblo es el Dios que libera, le libró de la esclavitud, le sacó de Egipto. Dios es el Dios que hizo posible que pasara en medio del Mar Rojo. Es el Dios que le acompañó en medio del desierto y es el Dios que le introdujo a la tierra prometida. Y la otra dimensión o característica de esta alianza es interna. Es el Dios pedagogo, es el Dios que instruye, es el Dios que se revela y ayuda al mismo pueblo para que vaya entendiendo qué cosa o lo que le quiere comunicar, la dimensión interior, la dimensión interior. Y por eso entonces la promesa de que va a destruir, y lo escucharemos más adelante, el corazón de piedra y dará a este pueblo un espíritu nuevo y un corazón de carne. Es el Dios que siempre apuesta a la salvación del hombre. No es el Dios que se sirve de la desgracia del pueblo o el pecado del pueblo para echarle en cara y luego destruir al mismo pueblo con sus pecados. Es todo lo contrario. Y el Evangelio que hemos escuchado va en la misma línea. Hay tres verbos, queridísimos hermanos, que me gustan mucho. Amó, entregó o dio, y luego para la salvación, para la vida eterna. Y aquí que tanto amó Dios al mundo, que le entregó a su Hijo. Tanto amó Dios al mundo, tanto. Y aquí mundo, ¿qué significado tiene? El mundo que no ha querido acoger la salvación de Dios en Jesucristo, el mundo que ha cerrado el corazón a la revelación, el mundo que ha querido vivir de espalda a Dios, rechazando al Hijo. ¿Y qué dice el Evangelio de este mundo? Que este mundo fue amado por Dios, fue amado por Dios. Entonces, este amor de Dios es un amor que salva, un amor que da vida, y en griego aparece ágape, agapao, un amor que pone al hombre en el centro y un amor que sale al encuentro del hombre, no para destruirlo, sino para salvar al mismo hombre. Y aquí entonces cambia la visión de Dios que Jesús ha revelado en relación al modo en que los paganos veían a la divinidad, incluso los fariseos. ¿Qué pensaban los paganos de Dios? Es un Dios que está allá arriba, es un Dios que defiende su divinidad, es un Dios que se molesta, que siente celo por el hombre y se alegra cuando el hombre cae en desgracia. El Dios que ha revelado Jesús ni se asoma a esto, queridísimos hermanos. Es el Dios que ama, independientemente de tu comportamiento, te ama, porque es un Dios que es papá, que es padre. Y luego los fariseos, ¿qué pensaban de Dios? El Dios justiciero, el Dios que separa a los buenos de los malos, el Dios que castiga a los malos. Y dice aquí el texto: tanto amó Dios al mundo que no le recibió, al mundo a quien vino. Como dice San Juan, vino a los suyos y los suyos no le recibieron. A este mundo amó Dios y sigue siendo un mundo querido y amado por Dios. Y este mundo amado por Dios, ¿qué le dio? Dice, tanto amó Dios al mundo que le entregó, le dio a su propio Hijo. Y aquí aparece el Hijo, lo más sagrado que tenía Dios. Lo regaló, lo puso en manos del hombre, un don. Y aquí la salvación está ligada entonces a este segundo verbo, dar.
Es decir, para que el hombre sea salvado, es necesario, queridísimos hermanos, que acoja este don de Dios, que abra el corazón a Jesucristo, que abra el corazón a la vida nueva que Dios Padre quiere comunicar en el Hijo. Por eso dice, para que todo el que cree en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Y vida eterna no pensando en el más allá después de la muerte, vida eterna en este mundo. Quien cree, quien abre el corazón a Jesucristo, ya empieza a tener la vida eterna. ¿Y qué es la vida eterna? Si no es el amor de Dios en el corazón nuestro, si no es el amor de Dios en el corazón del hombre. Y este amor ya lo celebramos, queridísimos hermanos, el Espíritu Santo. Y aquí lo otro, queridísimos hermanos, que ve relación con lo que dije. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara por él. Dios no vino a condenar. Y a veces escuchamos esa catequesis muy propia de los fariseos. Dios es un Dios que castiga, y castiga a los malos, y convierte, porque si no, Dios no envió a su Hijo a condenar. Todo lo contrario. Su Hijo, ¿qué nombre lleva? Jesús. ¿Y a qué vino Jesús? A salvarnos. ¿Y a salvarnos de qué? De nuestro pecado. Por tanto, es el Dios de la liberación, y es el Dios que vino a sacar de la esclavitud a tantas existencias atrapadas por la oscuridad, atrapadas por el mal. Y es el Dios que no vino a destruir al hombre pecador, sino a destruir el mal, para que este hombre tenga vida y vida para siempre, sino para que el mundo se salvara por él. Y aquí viene lo otro. El que cree en Él no será condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el Hijo único de Dios. No vino a condenar. ¿Quién es el que se condena? El hombre cerrando el corazón a este amor de Dios, cerrando el corazón. Entonces, queridísimos hermanos, el amor de Dios es quien a nosotros nos salva. No cerremos el corazón a esta propuesta de amor que el Padre nos ha hecho en el Hijo. Y la segunda lectura, y termino con esto, las implicaciones que tiene para nosotros creer en la Santísima Trinidad. Dice aquí Pablo: hermanos, estén alegres. Una persona creyente, sí, hay problemas, hay dificultades, pero no se deja robar la alegría, no se deja robar la paz, no se deja robar la esperanza. Como dice el apóstol, yo sé en quién he puesto mi esperanza y sé que no quedaré defraudado. Es un hombre alegre, contento, que da razón de su fe, que vive animado, que vive en paz con lo suyo, que vive en armonía. Y en este sentido la pregunta, queridísimos hermanos, ¿de qué nos sirve a nosotros creer que Dios es Padre? ¿De qué nos sirve a nosotros creer que Jesús es hermano nuestro cuando no vivimos como hermanos? Cuando mi comportamiento no es la de un hijo obediente. Si Dios es Padre, tiene consecuencias para nosotros. Vivir como hijos, vivir con dignidad. Y si reconozco que en el Hijo Jesús tú y yo somos hijos, tiene implicaciones para nosotros. Reconocer en los demás que no son nuestros enemigos, que no son extraños, que no son extranjeros, sino que pertenecemos a esta comunión, a esta fraternidad. Somos hermanos. Y somos hermanos porque así lo ha querido Dios en su Hijo Jesucristo. Démosle gracias a Dios por esta solemnidad y pidámosle que nos conceda entrar en este amor, porque fuera de este amor lo que hay es condenación. Y condenación no porque Dios así lo quiso, sino porque el hombre ha cerrado su corazón al amor. Y fuera del amor no hay salvación. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.